Si pensabais que lo habíais visto todo en esta historia interminable, si creíais que ya no quedaba capacidad para el asombro o para el dolor, os pido que os sentéis y que respiréis hondo. Lo que vamos a tratar hoy no es un simple chisme de pasillo, no es un rumor sin fundamento. Estamos ante uno de los episodios más oscuros, más crueles y más terroríficos que se han contado jamás sobre lo que ocurría de puertas para dentro en esa casa de Valdelagua. Hoy vamos a hablar del infierno que, según cuentan los testigos, se vivía cuando las cámaras se apagaban. Y la víctima colateral de todo esto tiene nombre y apellidos: David Flores. Como sabéis, en el canal de Ricky, un espacio donde se dicen las verdades que en otros sitios callan por miedo a las demandas, ha hablado un paparazzi. Pablo González, conocido como Pablo Calvo. Este señor no es un cualquiera, es alguien que ha estado a pie de calle, viendo, escuchando y callando durante mucho tiempo. Pero ya no se calla más. Y lo que ha relatado sobre Fidel Albiac y Rocío Carrasco nos ha dejado a todos con el corazón helado y la sangre hirviendo. Quiero que os pongáis en situación, amigas. Imaginad un día sagrado para cualquier madre. El cumpleaños de su hijo. El cumpleaños de David Flores, ese niño que es pura bondad, pura inocencia. Cualquier madre mataría por estar con su hijo ese día, por darle un abrazo, por verle soplar las velas. Pues bien, según este testimonio espeluznante, Rocío Carrasco quería ir. Rocío Carrasco, en un momento de lucidez maternal, dijo: vámonos al cumpleaños de mi hijo. Y aquí es donde entra la figura siniestra. Aquí es donde entra el hombre que maneja los hilos en la sombra. Fidel Albiac. La respuesta que le dio, según cuenta este testigo, es para que se nos caiga el alma a los pies. Le dijo, con una frialdad que asusta: ¿al cumpleaños de tu hijo? ¿De qué? Vamos a quedarnos aquí. ¿De qué? Fijaos en el desprecio. Fijaos en la autoridad. No es una sugerencia, es una orden. Vamos a quedarnos aquí. Y Rocío, esa mujer que nos han vendido como empoderada y libre en su docuserie, ¿qué hizo? Se puso a llorar. Lloraba porque quería ver a su niño. Lloraba porque su instinto le pedía estar con David. Pero Fidel, lejos de consolarla, lejos de decirle: venga cariño, vamos a ver al niño, soltó una frase que demuestra la falta de empatía absoluta: anda ya tendrás más cumpleaños. Pero esperad, porque esto es solo el principio del horror. Lo que viene ahora es lo que realmente nos hace preguntarnos en manos de quién ha estado Rocío Carrasco todos estos años. El paparazzi va un paso más allá y relata lo que pasó a continuación, cuando Rocío no paraba de llorar por no poder ver a su hijo. Y aquí es donde entra la escena de la botella. Según afirma Pablo González, citando a una persona que estaba presente ese día, la reacción de Fidel Albiac a las lágrimas de una madre desesperada no fue el abrazo, fue el alcohol. Dijo, y cito textualmente porque me tiembla la voz al repetirlo: trae una botella a la niña esta, a ver si se me emborracha. Trae una botella a la niña esta. Tratándola como a un mueble, como a un estorbo que hay que anular. A ver si se me emborracha. ¿Os dais cuenta de la gravedad de esto? No estamos hablando de tomarse una copa para relajarse. Estamos hablando, presuntamente, de una estrategia para anular la voluntad de una persona. Para que deje de llorar, para que deje de pedir ver a su hijo, para que se olvide de que es madre. Es una técnica de manipulación tan burda y tan cruel que parece sacada de una película de terror psicológico. El relato continúa y se vuelve todavía más macabro. Cuentan que, una vez que la tenían medio mareada, como dice el testimonio, una vez que el alcohol había hecho su efecto y había adormecido el dolor de no ver a su hijo, entonces empezaba el interrogatorio. Fidel y su madre, sí, la suegra, sacaban grabadoras. Grabadoras. ¿Para qué quieres grabar a tu mujer borracha o mareada en tu propia casa? Según cuentan, le empezaban a hacer preguntas. La interrogaban. Aprovechaban su estado de vulnerabilidad para sacar información, para dirigir sus respuestas, para construir quizás ese relato de odio que luego hemos visto en televisión. Es la manipulación elevada a la enésima potencia. Es utilizar la debilidad de una persona, provocar esa debilidad con una botella, para luego usarla en su contra o a tu favor. Yo no afirmo nada porque yo no estaba allí sujetando la vela, pero solo sé que este testimonio ha salido a la luz y nadie, absolutamente nadie de la fábrica de la tele ni del entorno de Fidel, ha salido a desmentirlo con la contundencia que requiere. Y vosotras sabéis, igual que yo, que esta gente demanda por respirar. Demandan por una mirada. Pero ante una acusación tan grave, tan terrible, de dar alcohol a una mujer para que se olvide de su hijo, el silencio es atronador. ¿Por qué se ha olvidado este vídeo? ¿Por qué la gente no recuerda esto? Y me pregunto yo, ¿dónde estaban los servicios sociales? ¿Dónde estaba la justicia? Porque estamos hablando de hechos gravísimos. Estamos hablando de incitar al consumo para controlar. Estamos hablando de grabaciones clandestinas en el ámbito doméstico. Esto debería ser investigado. Esto debería ser portada de todos los periódicos.
Pero claro, es más fácil vender la historia de la mala madre o el padre impío que mirar a la cara al verdadero monstruo que, presuntamente, duerme en la misma cama. El paparazzi Pablo Calvo ha sido muy valiente. Ha puesto su cara y su nombre para contar esto. Y lo ha hecho sabiendo a lo que se expone. Pero hay verdades que queman por dentro y tienen que salir. Y esta es una de ellas. Nos ayuda a entender por qué David Flores, ese chico que es todo corazón, hoy vive feliz con su padre y con su hermana, lejos de ese ambiente tóxico. Porque quizás, y solo quizás, David Flores intuye o sabe lo que pasaba en esa casa. Rocío Flores se ha quedado pálida muchas veces escuchando cosas, pero estoy segura de que si ella viera o escuchara estas cintas, si es que existen, si ella confirmara este episodio de la botella, el dolor sería insoportable. Saber que tu madre quería venir a verte, pero que el otro no la dejó. Saber que tu madre lloraba por ti, pero que la callaron con alcohol. Es una herida que no cicatriza. Pero esto no es solo la opinión de un paparazzi. No penséis que es un testimonio aislado. Porque cuando empiezas a tirar del hilo, te das cuenta de que hay más gente, gente muy importante y muy cercana a la familia, que vio lo mismo. Gente que conocía a Pedro Carrasco, el padre, el abuelo de esos niños, y que confirma que Pedro sabía perfectamente lo que había ahí dentro. Pedro no era tonto. Pedro vio la oscuridad en los ojos de Fidel mucho antes que nadie. Y eso, queridas amigas, es lo que vamos a analizar ahora. Porque si el testimonio del cumpleaños os ha dejado mal cuerpo, esperad a escuchar lo que cuenta Bruno Caso, el íntimo amigo de Pedro Carrasco. Porque él confirma, con otras palabras, exactamente la misma pesadilla, que Fidel la tenía, y la tiene, bien atada. Y cuando Pedro Carrasco decía eso, no lo decía por decir. Lo decía porque como padre, le dolía en el alma ver a su hija convertida en una marioneta. Pero esto no es solo la versión de un paparazzi, amigas. Si alguien piensa que lo del cumpleaños y la botella puede ser una exageración, entonces tenéis que escuchar lo que viene ahora. Porque cuando un padre llora, cuando un padre se muere de pena sin poder hablar con su hija, suele ser porque ha visto al lobo mucho antes que nadie. Y Pedro Carrasco vio al lobo. Vio las orejas, vio los dientes y vio cómo se comía a su niña poco a poco. Hemos rescatado un testimonio que es oro puro y que, curiosamente, en la cadena amiga han intentado tapar o desacreditar rápidamente. Hablo de las palabras de Bruno Caso. Y no me vengáis con que es un aprovechado que pasaba por allí. No. Bruno Caso era amigo íntimo de Pedro. De los de verdad. De los que no cobran, de los que están en las duras y en las maduras. De hecho, Marisa Martín Blázquez lo dejó bien claro, este señor no ha cobrado ni un solo euro por hablar. Y eso, en este mundo de mercenarios donde Rocío Carrasco cobra millones por contar su verdad, le da a Bruno una credibilidad que ella jamás tendrá. ¿Y qué dice Bruno? Pues dice lo que Pedro Carrasco le confesaba entre lágrimas cuando nadie les veía. Dice una frase que retumba en mi cabeza y que conecta perfectamente con el episodio de la botella del que hablábamos antes. Pedro le dijo, Fidel la tiene bien atada. Bien atada. Fijaos en la expresión. No dijo Fidel la quiere mucho, ni Fidel la cuida. Dijo que la tenía atada. Como se ata a una presa. Como se ata a alguien para que no se escape. Pedro Carrasco, ese campeón del mundo, ese hombre noble, sentía que su hija vivía en una prisión. Bruno cuenta que cuando Rocío tuvo aquel famoso accidente de tráfico con Fidel, Pedro intentó verla. Intentó estar con ella. ¿Y qué pasó? Que se encontró con un muro. Tuvo dificultad para ver a su hija, dice Bruno. Fidel no le dejaba. Ahí empezó todo. Ahí se construyó la muralla. Pedro se dio cuenta en ese hospital de que había perdido a su hija, no porque ella no le quisiera, sino porque el hombre que estaba a su lado había decidido aislarla del mundo para controlarla mejor. Él se dio cuenta de que Fidel la tenía bien atada. ¡Qué dolor tan grande para un padre! Ver que tu hija está en manos de alguien que no permite que su propia sangre se le acerque. Y Bruno Caso no se corta. Va directo a la yugular de la docuserie. Dice lo que muchas pensamos pero no nos atrevemos a decir en voz alta. La hija de Pedro, por dinero, está mintiendo. ¡Boom! Así de claro. Por dinero. Bruno desmonta el mito de la mujer doliente que habla para sanar. No, señora. Habla para facturar. Habla porque necesita mantener el nivel de vida de ese señor que la tiene atada y que no trabaja. Es indignante recordar cómo Rocío Carrasco, en su documental Millonario, insinuó que su padre bebía. ¿Os acordáis? Insinuó que su padre iba haciendo eses con el coche. Insinuó que le dio un bofetón. A Pedro Carrasco. Un deportista de élite. Un hombre que era todo corazón. Bruno Caso se enciende cuando escucha esto. Pedro no era un borracho. ¡Qué mentira!, grita. Y nosotras gritamos con él. ¡Qué mentira más sucia y más rastrera! ¿Cómo se puede caer tan bajo de manchar la memoria de tu padre muerto, de un hombre que ya no se puede defender, solo para justificar por qué dejaste de hablarle? Es de una vileza moral que no tiene nombre. Pedro adoraba a su hija.
La adoraba. Bruno lo dice una y otra vez, él sufrió mucho por su hija, se ha muerto de pena si viera esto. Pedro murió con la pena negra de no hablarse con Rocío. Y no porque él no quisiera, sino porque al otro lado del teléfono siempre estaba la sombra de Fidel. Y aquí es donde entra la hipocresía de los palmeros de Rocío. Porque claro, cuando sale un testimonio así, tan potente, tan real, tan desinteresado, las mascotas de la fábrica de la tele, como bien las llaman en redes, salen a morder. Y la reina de la incoherencia, nuestra querida Alba Carrillo, tuvo una intervención que es para enmarcarla en el Museo de la Vergüenza Ajena. Fijaos en el argumento de Alba. Dice que Bruno Caso es un dañino porque habla 20 años después. Dice, ¿por qué no lo cuentas antes? ¿Por qué sales ahora? Pero será cínica. Será hipócrita. Alba Carrillo, que se ha pasado la vida hablando de Feliciano López años después de divorciarse. Rocío Carrasco, que ha estado 20 años callada y de repente habla previo pago de 2 millones de euros. Ellas sí pueden hablar cuando quieren y los demás no. Es la ley del embudo de esta gente. Si Rocío habla 20 años después cobrando, es una heroína valiente que rompe su silencio. Si el mejor amigo de su padre habla 20 años después, gratis, para defender la memoria de su amigo, es un oportunista dañino. Venga ya. No nos toméis por tontas. Bruno habla ahora porque está harto. Está harto de ver cómo se pisotea el nombre de Pedro Carrasco. Está harto de ver cómo se miente sobre la relación padre-hija. Alba Carrillo dice, ¿cómo sé yo que eso es verdad? Pues mira, Alba, por una razón muy sencilla, porque este señor no gana nada. No tiene un contrato blindado. No tiene una silla en Sálvame. No vende exclusivas. Habla desde el dolor de haber visto a su amigo sufrir. Y cuando alguien habla desde el corazón y sin la cartera por delante, a mí, personalmente, me merece mucho más respeto que tú, que cambias de opinión según quien te firme el cheque a fin de mes. Bruno Caso confirma la teoría de la manipulación. Dice que Pedro no tragaba a Fidel. Y no le tragaba no por capricho, sino porque veía lo que hacía. Veía cómo apartaba a Rocío de todos. De sus tíos, de sus primos, de sus padres, y luego de sus hijos. Es el modus operandi de un sectario. Aislar a la víctima para ser su único referente. Para ser su único salvador. Y Rocío cayó en la trampa. Pedro se ha muerto sin hablar con su hija. Esa frase debería perseguir a Rocío Carrasco cada noche antes de dormir. Tu padre se fue de este mundo con el corazón roto porque tú, cegada por ese señor, le cerraste la puerta. Le negaste el abrazo. Y encima, años después, tienes la desvergüenza de salir en la tele diciendo que él te dio un bofetón y que iba borracho. Es que no hay perdón para eso. No lo hay. Y David Flores, volvemos a David. Porque la historia se repite. Lo que Fidel hizo con Pedro Carrasco, separarlo de su hija, es exactamente lo mismo que ha hecho con David y con Rocío Flores, separarlos de su madre. Es el mismo patrón. El mismo arquitecto. Pedro lo vio venir. Pedro lo sufrió en sus propias carnes. Y por desgracia, sus nietos han sufrido la misma condena. Este testimonio de Bruno es clave porque valida todo lo demás. Valida el episodio del cumpleaños. Si Fidel fue capaz de bloquear a Pedro Carrasco en un hospital, ¿cómo no va a ser capaz de bloquear a un niño en un cumpleaños? Si Fidel fue capaz de atar a Rocío para que no viera a su padre moribundo, ¿cómo no va a ser capaz de darle una botella para que no llore por su hijo? Todo encaja. Las piezas del puzzle maldito encajan a la perfección. Y lo que más rabia da es ver cómo intentan silenciar a voces como la de Bruno. Intentan desprestigiarlos. Dicen que son amigos de repente. Mentira. Bruno estuvo ahí toda la vida. Ángel Nieto estuvo ahí. Toda la gente que quería a Pedro de verdad coincide en lo mismo. Pedro murió triste por culpa del aislamiento al que le sometió su hija. Y la culpa de ese aislamiento tiene nombre y apellidos, Fidel Albiac. Es curioso cómo Rocío Carrasco, en su relato, siempre es la víctima de todos. Víctima de Antonio David, víctima de su hija, víctima de sus tíos, víctima de la prensa. Pero nunca se hace responsable de nada. Nunca dice, oye, igual me equivoqué dejando de hablar a mi padre. No. La culpa siempre es de los demás. Y esa falta de autocrítica es el sello de identidad de quien vive manipulado. De quien vive bajo el yugo de alguien que le dice qué pensar y qué sentir. Fidel la tiene bien atada. Tan atada que ha conseguido que odie a su pasado y que renuncie a su futuro, que son sus hijos. Tan atada que ha conseguido que venda la intimidad de su madre, Rocío Jurado, y la memoria de su padre, Pedro Carrasco, para seguir manteniendo el tren de vida de Valdelagua. Es un secuestro emocional de manual. Y nosotras, las mujeres que tenemos experiencia, las que hemos visto mucha vida, sabemos reconocer estas cosas. Sabemos que cuando una mujer se queda sola, sin familia, sin amigas de verdad, y solo tiene a su marido, ahí pasa algo raro. Ahí no hay amor, hay control. Y Pedro Carrasco, que era un hombre de mundo, lo vio al instante.
Pero no pudo salvarla. Fidel fue más fuerte. O más retorcido. Por eso este vídeo de hoy es tan importante. Porque recuperamos la voz de los que no tienen voz. La voz de Pedro a través de su amigo. Y esa voz nos dice, no os creáis la mentira. Mi hija no es libre. Mi hija es una prisionera en su propia casa. Y si ella es prisionera, sus hijos son las víctimas colaterales de ese encierro. Y ahora, la pregunta que todas nos hacemos, la pregunta que flota en el aire y que nadie en Telecinco quiere contestar, es muy simple. Si todo esto que cuenta el paparazzi sobre la botella es mentira, si todo esto que cuenta Bruno Caso sobre la manipulación es mentira, ¿por qué no hay demandas? ¿Por qué Fidel Albiac, que tiene el número del abogado en marcación rápida, no ha empapelado a estos señores? ¿Por qué callan ante acusaciones tan brutales? La respuesta, amigas, la respuesta os la podéis imaginar. Y de eso, del silencio cobarde y de la dignidad de los que sí han aguantado el chaparrón, vamos a hablar en el último capítulo. Porque el silencio de unos confirma la verdad de otros. Y ahora, amigas, llegamos al quid de la cuestión. Llegamos a la pregunta del $1.000.000. La pregunta que debería estar haciéndose toda España y que, curiosamente, nadie en los platós de televisión se atreve a formular a la cara de los protagonistas. Si todo esto es mentira, ¿dónde están las demandas? Vamos a usar la lógica, que es el sentido menos común en Telecinco. Fidel Albiac y Rocío Carrasco nos han demostrado durante 20 años que tienen el gatillo fácil para los juzgados. Han demandado a Antonio David por respirar. Han demandado a Olga Moreno por mirar. Han demandado a periodistas, a colaboradores, a todo aquel que osara cuestionar su verdad oficial. Tienen un ejército de abogados que trabaja a destajo para silenciar cualquier crítica. Fidel se ha pasado la vida en los tribunales defendiendo su honor. Entonces, yo os pregunto con la mano en el corazón, si sale un paparazzi con nombre y apellidos, Pablo González, y cuenta ante toda España que tú, Fidel Albiac, le diste una botella de alcohol a tu mujer para que se emborrachara y dejara de llorar por su hijo, ¿por qué no le has puesto la demanda más grande de la historia? Estamos hablando de una acusación gravísima. Estamos hablando de una conducta que roza, si no traspasa, lo delictivo. Incitar al consumo para anular la voluntad de una persona vulnerable. Si alguien dijera eso de mí, o de mi marido, y fuera mentira, os aseguro que no pararía hasta verle en la cárcel o arruinado. Movería cielo y tierra. Haría un comunicado inmediato desmintiendo tal atrocidad. Sin embargo, ¿qué hemos escuchado desde Valdelagua? Silencio. Un silencio espeso, cobarde, en mi opinión, culpable. Un silencio que retumba más que cualquier grito. Y la razón de este silencio es muy simple, y a la vez, terrorífica, el miedo. Tienen miedo a demandar porque saben que, si van a un juicio, el paparazzi no va a ir solo. Va a llevar a sus testigos. Va a llevar a esa persona que estaba presente. Y si se abre la caja de los truenos en un juzgado, ya no vale el guión aprendido de la docuserie. Ahí hay que jurar decir la verdad. Y Fidel Albiac sabe que hay demasiada gente que ha visto demasiadas cosas en esa casa. Chóferes, empleadas del hogar, amigos que dejaron de serlo. Gente que sabe lo de la botella, y lo de los encierros, y lo de las llaves, y lo de las rejas en las ventanas. Si demandas por esto, te arriesgas a que un juez certifique que es verdad. Y eso, amigas, sería el fin. Sería la muerte civil y social de Fidel Albiac. Por eso callan. Por eso agachan la cabeza y esperan que pase la tormenta, confiando en que la gente tiene mala memoria. Pero nosotras no olvidamos. Nosotras hemos apuntado en la agenda ese episodio de la botella y no lo vamos a borrar nunca, porque explica el infierno que ha vivido esa mujer, y por extensión, sus hijos. Y hablando de los hijos, hablemos de la dignidad. Porque si en un lado de la balanza tenemos la oscuridad, la manipulación y el alcohol, en el otro lado tenemos la luz pura. Tenemos a David y a Rocío Flores. Imaginaos a David Flores. Ese enano, como le llaman cariñosamente, que es todo amor. Ese niño que tiene capacidades especiales y una sensibilidad extraordinaria. Ese niño estaba esperando a su madre en su cumpleaños. La estaba esperando con la ilusión intacta. Y su madre no llegó. No llegó porque, según este relato, alguien decidió emborracharla para que se olvidara de él. David Flores ha crecido sin su madre. Ha crecido escuchando como su madre decía en televisión que él era reaccionario, que había cambiado, que ya no era el mismo. Ha tenido que ver cómo su madre le ignoraba en los juzgados, cómo pasaba por su lado sin mirarle a la cara, cómo ni siquiera le daba un beso. Y a pesar de todo ese desprecio, a pesar de todo ese dolor, ¿habéis oído alguna vez a David Flores decir una mala palabra de su madre? Jamás. David Flores es la dignidad hecha persona. Vive feliz, sí, feliz, con su padre y con Olga Moreno, la mujer que le ha criado, la que le ha dado los cumpleaños que la otra le negó, la que le ha dado los abrazos que la otra le escatimó. Y mientras Rocío Carrasco llora lágrimas de pago en un plató rodeada de focos, David Flores sonríe en la intimidad de su hogar, rodeado de amor real, no de amor tóxico. Esa es la gran derrota de Fidel.
Ha conseguido separar a la madre de los hijos, sí. Pero no ha conseguido destruir a los hijos. Intentaron hundir a Rocío Flores llamándola verdugo, pegamadres, monstruo. Intentaron que España entera la odiara. ¿Y qué han conseguido? Que la admiremos más. Rocío Flores se queda pálida, sí. Se queda lívida cuando escucha estas cosas. ¿Sabéis por qué? Porque ella vivió allí. Porque ella sabe lo que es el ambiente de esa casa. Ella sabe lo que es el miedo a que ese señor se enfade. Ella sabe lo que es ver a su madre rara, distinta, manipulada. Y cuando escucha lo de la botella, no le sorprende. Le duele, le desgarra, pero en el fondo de su corazón sabe que encaja con las piezas del puzzle que ella misma tuvo que armar siendo una niña. La palidez de Rocío Flores no es de miedo, es de asco. Asco de saber que su madre, la mujer que le dio la vida, prefirió someterse a la voluntad de un hombre antes que luchar por sus cachorros. Asco de saber que la cambiaron por una copa de Baileys y una tarde de sumisión en el sofá. Pero Rocío Flores tampoco demanda. Tampoco monta un circo. Ella se defiende en los juzgados cuando atacan su honor, como hizo con los productores, y les ganó, recordemos, les ganó y les condenaron a cárcel. Pero sobre las miserias de su madre, guarda silencio. Un silencio respetuoso que su madre no ha tenido con ella. Rocío Flores protege a su madre más callando que su madre hablando. Porque si Rocío Flores contara todo lo que vio en esa cocina, si contara las lecciones de Fidel, si contara cómo se vivía bajo el régimen del terror de Valdelagua, entonces sí que Rocío Carrasco tendría que irse de España. Es el mundo al revés. Los hijos protegiendo a la madre de su propia destrucción, y la madre intentando destruir a los hijos para salvar a su marido. Es antinatural. Es una aberración biológica que solo se explica si entendemos que Rocío Carrasco no es dueña de su voluntad. Que es una mujer anulada, secuestrada emocionalmente por un ser que la quiere solo para él y para su cuenta corriente. Y no olvidemos a Bruno Caso. Su testimonio es la puntilla. Pedro se murió sabiendo que Fidel la tenía atada. ¿Qué frase más terrible para un epitafio? Pedro Carrasco se fue a la tumba con la impotencia de no poder liberar a su hija. Y ahora, 20 años después, vemos que tenía razón. Que las cuerdas no se han soltado, al contrario, se han apretado más. Ahora las cuerdas son deudas con Hacienda, son demandas perdidas, son aislamiento social. Fidel la tiene tan atada que si él se va, ella se cae, porque ya no le queda nada más. Le ha quitado todo para ser su único soporte. Es el manual del maltratador psicológico perfecto. Amigas, esto es terrible. Es una historia de terror real. Pero tiene un final esperanzador, y ese final son ellos, Antonio David, Rocío y David. Han sobrevivido. Han aguantado el huracán más grande de la historia de la televisión. Les han tirado a matar con todo el poder de una cadena, con ministras apoyando el linchamiento, con millones de euros en documentales. Y siguen ahí. Siguen juntos. Siguen unidos. La Marea Azul no es un grupo de locos en Twitter. Somos millones de personas que tenemos ojos en la cara y corazón en el pecho. Somos personas que sabemos distinguir a una mala madre de una víctima, y a un manipulador de un salvador. Y no nos han engañado. Fidel Albiac pensó que con dinero y con horas de televisión podría reescribir la historia y convertirse en el héroe. Pero se olvidó de un detalle: la verdad siempre sale a flote, como el aceite en el agua. Y la verdad es esa botella. La verdad es ese cumpleaños vacío. La verdad es ese anda ya, que cumpleaños ni que niño. Esa es la verdadera cara de Fidel Albiac. Un hombre que desprecia la maternidad, que desprecia la familia y que solo se quiere a sí mismo. Por eso os digo, no esperéis la demanda. No va a llegar. Se van a tragar el sapo porque saben que es verdad. Y su silencio es nuestra confirmación. Su cobardía es nuestra certeza. Así que, ahora más que nunca, tenemos que estar al lado de esos chicos. De David y de Rocío. Tenemos que ser su voz, ya que ellos, por prudencia y por dolor, a veces callan. Tenemos que recordar esto cada vez que veamos a las Carlotas y a las Albás defendiendo lo indefendible. Tenemos que decirles, ¿y lo de la botella qué? ¿Y lo del cumpleaños qué? Si a ti también te hierve la sangre con esto. Si tú también crees que Fidel Albiac es la mano negra que ha destrozado a esta familia. Si tú también estás orgullosa de cómo David y Rocío Flores han mantenido la dignidad frente a la basura, te pido que hagas algo importante hoy. Dale al botón de me gusta con rabia, con fuerza. Que se note que somos legión. Que el algoritmo sepa que no nos callamos. Y suscríbete a Realityland si aún no lo has hecho. Porque aquí no tenemos miedo a los burofaxes de Fidel. Aquí contamos lo que los otros esconden. Únete a la familia que defiende la verdad. Y quiero leerte. De verdad, necesito saber qué piensas. Déjame un comentario ahí abajo. ¿Crees que Rocío Carrasco es una víctima de Fidel o es cómplice de todo esto? ¿Qué harías tú si alguien le hace eso a tu hijo en su cumpleaños? No dejéis de comentar, os leo a todas.
Esto no se acaba aquí. Seguiremos vigilando, seguiremos informando y seguiremos defendiendo a los que no pueden defenderse. Gracias por estar ahí, gracias por ser la resistencia. Un beso enorme y hasta el próximo vídeo.